Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta. En este nuevo episodio vamos a ver qué está haciendo México ante el cambio climático y cómo como país tenemos que revertir las emisiones de gases de efecto invernadero y establecer estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Bienvenidos y comenzamos. ¿Qué está haciendo México ante el cambio climático? Al igual que varios países, es un país que genera gases de efecto invernadero y que ya está sufriendo las consecuencias del cambio climático tanto a nivel ambiental como a nivel social. En México también se generan gases de efecto invernadero según diferentes sectores de la economía. En primer lugar tenemos el transporte, que genera el 25.1% de todos los gases de efecto invernadero que genera el país. El transporte, como ya hemos visto antes, genera dióxido de carbono y otros gases que afectan la calidad del aire. En segundo lugar tenemos el sector de producción energética eléctrica. En México, el 80% de la energía eléctrica aún se produce en plantas termoeléctricas, que queman carbón y petróleo para mover turbinas y que estas turbinas produzcan electricidad. Quiere decir que la electricidad que utilizamos en nuestros hogares, en nuestras herramientas, en nuestros espacios de trabajo, también afecta a la generación de gases de efecto invernadero a nivel nacional. El sector de energía genera hasta el 24.1% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. La industria maquiladora, genera hasta el 17.2% de los gases de efecto invernadero a nivel nacional. En la industria tenemos que quemar combustibles para que las máquinas funcionen y produzcan las cosas que consumimos todos los días. El sector de la ganadería, que en México está creciendo y que cada vez deforesta más bosques y que cada vez acaba con más ecosistemas, genera hasta el 10.3% de los gases de efecto invernadero en México, sobre todo de metano, debido a la descomposición de residuos orgánicos y al desecho de las vacas, bovinos y porcinos. Le sigue el sector del manejo de residuos, con 6.7% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Como sabemos, los residuos, al descomponerse, sobre todo los residuos orgánicos, liberan gases, en los que se incluyen, claro, el dióxido de carbono y el metano. Y en los rellenos sanitarios incluso tienen que colocar tubos de escape de estos gases para que los residuos no inflen o no afecten a la calidad del aire cercana. Finalmente, otros sectores que son difíciles de contabilizar individualmente generan 16.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en México. Como hemos visto antes, no todos los sectores emiten en igual cantidad los mismos gases. En México, el gas que más se genera, muy similar al resto del mundo, es el dióxido de carbono, con el 71.3% del total de los gases que se emiten a la atmósfera por parte de los diferentes sectores que ya vimos en la parte anterior. En segundo lugar está el metano, con el 20.8% de las emisiones totales. En tercer lugar está el óxido nitroso, con 6% de las emisiones totales. Y el resto lo conforman otros gases que no se pueden medir individualmente, con el 1.9% de las emisiones totales. México, al ser un país que ha crecido económicamente, ha dependido cada vez más del consumo de estos combustibles fósiles, y a lo largo de la historia la cantidad de gases que México ha emitido a la atmósfera ha aumentado. Desde 1996 hasta el 2019 hemos podido medir, a través del Inventario Nacional de Emisiones, cuántos gases de efecto invernadero ha emitido México a la atmósfera. A pesar de que México no es un país que emita demasiadas emisiones a la atmósfera en comparación con países como China o Estados Unidos,
México y Brasil son los primeros países que más emiten en toda América Latina. Podemos observar cómo la gráfica muestra una tendencia evidente de aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero en México. Para el 2016 ya habíamos superado las 750.000 gigatoneladas de gases de efecto invernadero emitidos por país. Esto conlleva, como ya hemos visto antes, diferentes consecuencias ambientales y sociales, en los que se incluyen, por ejemplo, huracanes, que ya han afectado con mayor magnitud a las costas de México, inundaciones, sobre todo en la zona centro del país y en la zona sureste, que afectan no solo a los ecosistemas, sino también a las personas que habitan en las ciudades y que cada vez tienen que sortear y manejar las inundaciones con mayor frecuencia. Ciudad de México es un buen ejemplo de las inundaciones que suceden cada vez más repetitivamente debido a las lluvias torrenciales, y la ciudad de Puebla no se queda atrás. También tenemos mayor presencia de incendios forestales, no solo en intensidad, sino también en frecuencia, que acaban con hectáreas de bosques y selvas que antes podrían haber servido para capturar dióxido de carbono, y que al incendiarse están liberando todo ese dióxido de carbono de vuelta a la atmósfera. Además de que se pierden ecosistemas, biodiversidad, y además también se afectan a las comunidades que habitan cercanos a los bosques y selvas del país. También tenemos mayor desertificación. Como sabemos, el norte del país es una zona árida y con el cambio climático cada vez estamos viendo que esta zona árida crece y se pierden los recursos de agua. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay afectaciones tanto a nivel ambiental, económico y social, y es por eso que el cambio climático es una problemática muy compleja a la que México también tiene que aportar para dar soluciones, porque de lo contrario los costos, tanto sociales como económicos, irán aumentando. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar cómo desde 1970 hasta el 2010 la cantidad de desastres naturales ha aumentado en México, y con ello aumenta el costo y el gasto que hace el gobierno federal, estatal y municipal en reparar los daños, en atención a la salud de la población, entre otras cosas. Ante esta situación, México en 2012 generó y promulgó una nueva ley que se encargaría de encaminar y dictaminar las acciones que se harían en México para revertir, mitigar o adaptarnos al cambio climático. Dicha ley es la Ley General de Cambio Climático y, como ya mencioné antes, fue promulgada en 2012. Esta ley tiene diferentes objetivos, entre ellos los más importantes son el garantizar el derecho a un medio ambiente sano, esto ligándose al artículo 4 de la Constitución, en donde se establece que todos los mexicanos y mexicanas deberíamos contar con un medio ambiente sano para poder desarrollarnos plenamente. Un segundo objetivo es regular las emisiones y estabilizar las concentraciones. Es decir, que esta ley propone que el gobierno federal va a estar a cargo de medir y verificar que las diferentes industrias y empresas regulen y reduzcan sus emisiones, y así estabilizar las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono para no superar los 1.5 grados de aumento de la temperatura a nivel internacional. Un tercer objetivo es reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas. Es decir, puesto que ya hay afectaciones del cambio climático y que suceden ahora y que no podemos ya revertir, entonces la ley va a encaminar acciones para que la población pueda ser menos vulnerable, para que se fortalezca y para que genere estrategias de resiliencia ante el cambio climático. Un último objetivo es fomentar la educación e investigación en cambio climático, es decir, que se va a proponer que tanto en universidades como en escuelas públicas y privadas, así como en centros de investigación, se generen líneas de investigación sobre cambio climático y a partir de ellas se generen propuestas para la mitigación o adaptación. Es decir, que de la Ley General de Cambio Climático se desprenden principalmente tres instrumentos. El primero de ellos es el Sistema Nacional de Cambio Climático, que va a establecer las acciones de mitigación y adaptación.
Este sistema nacional va a estar conformado tanto por instituciones federales, estatales y municipales, y va a ser el encargado de generar la información, las estrategias y las recomendaciones para reducir las emisiones y generar acciones de mitigación y adaptación. En segundo lugar está la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es el instrumento rector a nivel federal sobre la política nacional para enfrentar el cambio climático. Y por último está el Fondo para el Cambio Climático, que va a servir como fondo monetario para establecer las acciones y estrategias que se generen de las dos anteriores. La Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como la Ley General de Cambio Climático, definen la adaptación al cambio climático como las medidas o ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos que puedan moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Es decir, la adaptación se refiere a cómo hacer que la población se adapte a los cambios que ya están sucediendo y que no se pueden revertir ya. Mientras que la mitigación, por otro lado, es la aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones o a mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. Es decir, en mitigación sí nos vamos a concentrar en revertir o frenar el cambio climático, y esto quiere decir que tenemos que reducir las emisiones y mejorar los bosques, las selvas y los ecosistemas que van a servir para capturar todos estos gases de efecto invernadero. Es decir, que en cuanto a emisiones tenemos que reducir la presencia y generación de dióxido de carbono que proviene de la industria, del metano que proviene de la ganadería principalmente, y del óxido nitroso que también proviene de la agricultura y otros sectores económicos. Y tenemos que aumentar la presencia de ecosistemas que nos ayuden a capturar dióxido de carbono, metano y otros gases. Es decir, que tenemos que aumentar la cobertura de bosques, preservar los cuerpos de agua y preservar también ecosistemas marinos que nos van a ayudar a capturar dióxido de carbono, metano, entre otras cosas. Esto con miras a reducir la concentración y emisiones de gases de efecto invernadero en un lapso de tiempo de 10, 20 y 40 años, como establece la Estrategia Nacional de Cambio Climático. De acuerdo a esta estrategia, uno de los objetivos es reducir para el 2030 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y para el 2050 reducir en 50% las generaciones de gases de efecto invernadero. Esto a través de diferentes pilares y estrategias transversales que propone la Ley General de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Estos pilares incluyen contar con políticas climáticas transversales e incluyentes, desarrollar instrumentos económicos con enfoque climático, implementar una plataforma de investigación, innovación y desarrollo climático, promover el desarrollo de una cultura climática, instrumentar mecanismos de medición, monitoreo y evaluación, y finalmente fortalecer la cooperación y liderazgo internacional. Pero para aplicar esta estrategia y esta ley, se necesita la sabiduría, el conocimiento y la experiencia no solo de climatólogos o biólogos, sino se necesitan las miradas y experiencias de muchas disciplinas. Es decir, que este trabajo es un trabajo interdisciplinar a largo plazo y en el que se necesitan muchos talentos y mucho esfuerzo y trabajo con la sociedad, con los políticos, con ingenieros, con educadores, con mercadólogos, con comerciantes, con comunicólogos, con psicólogos, entre otras cosas. Con este episodio concluimos la tercera parte de cambio climático y en la próxima clase comenzaremos a ver qué es el desarrollo sustentable y cómo podemos conseguirlo en nuestras vidas, en nuestras profesiones y en nuestras instituciones de trabajo. Saludos y nos vemos la próxima.